Muy buenas noches a todos. Nuevamente nos encontramos como cada miércoles aquí con nuestros amigos de Fritech para lo que sería el quinto capítulo de este programa internacional de capacitación de sistema de frenos. Para esta noche tenemos a un invitado especial. Él es el ingeniero Adolfo Durán. Él es docente en el Instituto Técnico de Enseñanza Automotriz Z de Cochabamba. Y bueno, Inge, bienvenido. Mil disculpas a todos, tuvimos algunos desperfectos técnicos, pero ya estamos aquí nuevamente. Ingeniero, lo escuchamos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Adolfo Durán. Soy asesor técnico pedagógico del Instituto Tecnológico de Enseñanza Automotriz Z. Bueno, el instituto cuenta con una trayectoria bastante larga, ya son prácticamente hace 48 años que vamos formando profesionales en esta área, que es importante, ¿no es cierto?, debido a todos los avances que va sufriendo la tecnología del automóvil en sí o en particular. Y bueno, el instituto se encuentra ubicado en la ciudad de Cochabamba. Tenemos dos carreras básicamente, son las carreras de mecánica automotriz y la carrera de electricidad y electrónica automotriz. Prácticamente hace 30 años que yo vengo impartiendo la docencia en este instituto y bueno, me había especializado bastante, digamos, en la parte de electrónica automotriz, en la parte de inyección en sí en particular. Estamos pasando este curso, esta charla técnica, que para mí es importante por el hecho de que la parte del sistema de frenos en particular es de gran importancia en cuestiones de seguridad para el vehículo, ¿no es cierto? O sea, es un elemento principal y por eso debemos remarcar, ¿no?, que este tipo de charlas, de webinars, de charlas técnicas, tienen una gran importancia porque nos permite mejorar nuestros conocimientos en ciertas áreas, ¿no?, que vale la pena siempre irla siguiendo. Decíamos, tenemos un gran avance tecnológico, entonces es necesario que permanentemente tengamos actualizaciones en este sentido. Por eso yo destaco el trabajo que está realizando la empresa Fritech mediante este centro móvil y todos los especialistas que están presentes acá en esta charla, por lo que recomiendo, ¿no?, que sigamos participando, sigamos asistiendo y desde luego que ustedes mismos como empresa vayan capacitando siempre, permanentemente en diferentes áreas que para nosotros son importantes, ¿no? Conocemos por experiencia que debemos tener esta actualización de manera permanente, ¿no? Es todo, digamos, lo que podría apoyar y que sigamos siempre adelante. Muchas gracias de todas maneras por esta capacitación. Muchísimas gracias, Inge Adolfo. Dejamos la presentación del ingeniero Luis Quirós. Ingeniero Luis Quirós, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias ahí al ingeniero. Creo que tiene muchas razones. Qué bueno que puedan ceder el tiempo y nos puedan estar acompañando en esta serie de capacitaciones. Como bien dice, bueno, pues es información valiosa, es información que nos servirá para todos aquellos que nos dedicamos a lo que es el servicio, ¿no? Para poder llevar a cabo, pues, un mejor servicio de frenos, más profesional y tener el conocimiento, ¿no? A veces, por desgracia, es complicado encontrar información así de primera mano sobre discos, sobre algunos otros compuestos de frenos. Y bueno, lo que buscamos nosotros es consolidar esa información, condensarla a modo de que pues sea más fácilmente digerible. Entonces, bueno, esperemos sea de su entero gusto esta siguiente presentación. Vamos un poquito retrasados, igual y si no alcanzamos a ver todo el temario que traemos aquí, lo estaríamos viendo en nuestra siguiente sesión
sin mayor problema, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a ver? Algunas características de fabricación de los discos. Como ustedes bien saben y poníamos en la invitación, vamos a hablar el día de hoy de nuestros discos. En este caso, bueno, pues vamos a hacer referencia y les voy a platicar un poquito sobre nuestros discos Fritec, pero en realidad, bueno, vamos a hablar de conceptos que cualquier disco de calidad debería de estar teniendo, ¿sí? Algunas recomendaciones de cuando los discos son nuevos, usados, el funcionamiento y los beneficios de los álabes, cada uno de los componentes de lo que es el sistema de frenos, ¿sí? Bueno, vamos sin mayor preámbulo. Esta diapositiva, como nosotros lo ponemos aquí, decimos pastillas de freno más rotores, hablamos del complemento perfecto. Señores, habrá que entender, especialistas, mecánicos, que los discos de freno también juegan un papel muy importante. De hecho, al igual, yo creo que el 50% de que los frenos trabajen bien se debe a la pastilla y el otro 50% al rotor o al disco. ¿Sí? Muchas veces cualquier situación que tenemos de calidad, cualquier problema de ruido, cualquier problema de falta de frenado, siempre decimos que es la pastilla, pero recordemos que los discos también tienen el 50% de culpa, ¿sí? Y vamos a ver por qué, señores. Entonces, los discos se dice que son el complemento perfecto, es donde va a estar trabajando nuestras pastillas de frenos. Iniciemos con lo que son nuestras, las partes que componen un disco. Esto para que en lo subsecuente, pues sepamos a qué nos estamos refiriendo, ¿correcto? Bueno, vamos a empezar en la parte de acá arriba. Esta parte de aquí nosotros decimos que es la copa del disco, ¿sí? Esta parte de aquí es la copa del disco, ¿sí? Que es donde vienen los barrenos. Recordemos que aquí hay diferentes disposiciones, ¿no? Que si es un 5 en 100, 5 en 114, 5 en etcétera, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? Se refiere que son 5 barrenos para lo que son los birlos o tuercas y lo que va a ser la disposición, quiere decir el diámetro que hay entre las partes, entre el medio de cada uno de estos barrenos, es el diámetro de barrenación, así se le llama, diámetro de barrenos. Y en la parte central, esto de aquí nosotros lo conocemos como diámetro piloto, o diámetro de boca, también le conocen ustedes, ¿sí? Entonces, esas son las partes. Esto en total, en toda esta pieza se llama la copa del disco, que ustedes le llaman sombrero, ¿no? Es como un sombrerito. Después, la parte donde se une la copa del disco con la pista de frenado, tenemos que se llama filtro térmico. Por eso en algunos casos puede ser que venga como en este caso, sí, que solamente trae una pequeña hendidura en esta parte aquí, un canal. Esto se conoce como filtro térmico. ¿Para qué funciona esto? Bueno, principalmente es evitar que la temperatura que se está generando en esta parte de la fricción de la pastilla contra el disco se nos transmita hacia lo que es la copa del disco y por ende se nos vaya esa temperatura hacia los aros y hacia las llantas. Como bien saben, al menos lo que es en servicio pesado, si esta transferencia si no se tiene un buen filtro térmico o el disco no cuenta con este filtro térmico, corremos el riesgo de que se calienten demasiado los aros y se quemen las cejas de las llantas y en algún momento tengamos problemas de que las cejas se empiecen a romper, ¿no? A la hora que hagamos un cambio de llanta, porque por una picadura, por una ponchadura, ¿sí? Empecemos a dañar lo que es nuestras llantas, ¿no? Lo que son las cejas, las orillas de las llantas. Entonces, es importantísimo esta parte. En algunos casos, como les decía, viene así cerrado, en otros viene abierto. Trae una hendidura aquí. Y ahorita les voy a platicar por qué. Ahorita vamos a ver más adelante. Obviamente tenemos la superficie de frenado. Esta superficie de frenado tiene que tener ciertas consideraciones. Ahorita les voy a hablar un poquito más de la dureza, pero aquí les voy a poner un primer dato técnico. La rugosidad es algo que muchas veces no consideramos. La rugosidad cuando los discos son nuevos tienen que estar entre 15 y 90 RAs. Las RAs se dice que es una medida de rugosidad y son micropulgadas. Quiere decir que las RAs es un promedio, si nosotros lo viéramos en macro, veríamos que aquí hay crestas y valles, hay muchas crestas y valles, no es un material rugoso, y la media entre las crestas y valles se conoce como RA, que es el promedio entre crestas y valles, y eso nos delimita lo que es la rugosidad.
¿La rugosidad nos sirve? Sí, sí nos sirve, señores, pero no tiene que ser muy alta, porque si no, esa rugosidad ocasionará vibración, puede ocasionar ruido, puede ocasionar zumbido a la hora de que la pastilla esté friccionando con el disco. Pero ¿y qué pasa si esa rugosidad es muy baja? Pues también ahora el otro problema que vamos a tener es que la pastilla le va a costar trabajo asentar sobre el disco. Ya hablábamos del asentamiento en temas pasados. El asentamiento es ese hermanamiento que hay de superficies entre lo que es la pastilla y el disco. Entonces debemos de cuidar esa parte del asentamiento. Entonces, ¿de qué manera? Pues colocando un disco obviamente de calidad que venga dentro de la especificación para asegurar que esta rugosidad del disco sea capaz de desbastar la pastilla de una manera correcta y sin ruidos y sin ser tan agresivo. ¿Sí? Esto mismo pasa a la hora que nosotros maquinamos nuestros discos. Hay que cuidar esta rugosidad. ¿Sí? Que no sea muy alta. Por eso es que muchas veces recomendamos que al final del rectificado o del maquinado, como ustedes le conocen, es bueno dar un acabado o dar una pulida, decimos, ¿no? Lo pulimos a modo de que no quede tan rugoso. ¿Sí? Entonces, esta rugosidad es muy importante, ¿sí? Que tenga que estar entre 15 y 90 RAs. ¿Ok? Bueno. Tenemos también lo que son los álabes. Estas partes de aquí son álabes. Como podemos ver aquí son álabes curvos. Ya les voy a platicar un poquito más. Tengo diferentes láminas sobre ello. ¿Sí? Todos los discos normalmente van a traer un estampado. En este estampado, al menos en nuestro caso, vamos a traer lo que es la trazabilidad, nuestra marca, el número de parte y el mínimo espesor. Aquí es donde nosotros podemos encontrar este mínimo espesor. Recordemos que los discos traen también un tiempo de vida. Para que nos demos una idea, y este es un dato importante, señores, por favor, tome nota. En el caso de los discos ventilados, como es el caso que tenemos aquí en pantalla, es un disco ventilado porque tenemos dos pistas de frenados unidas por álabes, álabes de enfriamiento. Puede ser entre 2 milímetros hasta 2.5, exageradamente 3 milímetros de vida útil. Quiere decir que si nosotros medimos el espesor con un vernier, con un pie de rey, de cuando es nuevo, vamos a ver que trae un espesor nominal y después de ese, si lo comparamos contra el espesor mínimo, nos vamos a dar cuenta que vamos a traer por lo menos 2 o 2.5 o debe de tener 2.5 de milímetros menos. Es la vida útil de un disco, señores, es muy poca. Ahorita les voy a platicar por qué es importante respetar este espesor del disco. De hecho, pues esa es la vida útil de un disco, ¿no? Esos 2 milímetros. En el caso de los que son sólidos, que nada más traen una cara de frenado, una pista de frenado, ahí la cosa cambia. Puede ir de entre los 0.5 hasta el 1.2 milímetros de vida útil, ¿ok? La mitad de lo que traería un disco ventilado, ¿sí? Esa es la especificación a grandes rasgos, señores. Ojo. No es la regla, pero sí les puedo decir que en un promedio, con que respetemos eso sería más que suficiente y sería muy bueno respetar esa parte. Por otra parte, señores, tenemos la parte de el balanceo. Esta parte, este maquinado que a veces vemos en el canto, nosotros le llamamos canto a esta parte de acá del disco. Este maquinado en el canto, donde a veces es más grueso de un lado, más pequeño del otro, más largo de un lado, más corto del otro, bueno, esto se le conoce como balanceo dinámico. Anteriormente la tecnología nos decía que era meter metal aquí entre los álabes. ¿Para qué? Para balancearlo. Al igual que nosotros balanceamos los aros o las llantas completas de un auto, donde lo sometemos a una máquina balanceadora y le vamos colocando unos plomos para así balancear la rueda. Bueno, aquí ya no, señores. En lugar de meter más material, ahora lo que se le hace es retirar material, pero ¿dónde? Donde no afecte la estructura del disco. ¿Sí? Es importante jamás hacer ninguna modificación al disco porque estos traen una estructura. Si nosotros llegamos a dañar un poste de estructura, se puede llegar a fracturar el disco. Recordemos que las fuerzas de las mordazas son muy altas, las presiones hidráulicas igualmente, estamos hablando de hasta más de 2.000 o 2.500 PSI, ¿sí? Entonces, las mordazas tienen mucho tonelaje de fuerza. Entonces, esto puede ocasionar que se fracturen los discos y puede conllevar un accidente, ¿sí?
Pero bueno, estos son lo que se conoce como todos los componentes del disco. Algunos discos traen unas pequeñas aberturas, como es este caso de acá arriba. Puede ser para un tornillo o puede ser también para realizar un ajuste en el caso de los que son discos combinados. Discos híbridos, por llamarlo así, que son disco tambor, principalmente se ven en los ejes traseros, por ejemplo, de una Mercedes-Benz Sprinter, ¿no? Algunas de esas aplicaciones puede ser que por aquí hasta nos permita hacer algún tipo de calibración o de ajuste de las zapatas, ¿sí? Bueno, muy bien, señores. Pasamos a la siguiente lámina. Les voy a platicar un poquito sobre la estructura de los discos, ¿sí? La estructura de los discos se dice que es fundición de hierro gris nodular de grafito laminar. Suena raro, ¿verdad? Suena como trabalenguas. Pero bueno, la composición química, señores, como pueden ver, traen carbono, ¿sí? Traen silicio, magnesio, fósforo, azufre, algunos otros compuestos, ¿sí? Y lo más interesante aquí, o lo importante de todo esto, obviamente, pues nosotros no somos metalúrgicos, ni mucho menos, ¿no? Aquí lo único que sí debemos de saber es de que existe una SAE J4331, donde nos habla de los grados de fundición gris. Y los discos de calidad, los discos de frenos, están catalogados en un grado G3000, ¿sí? De un tipo de matriz perlítica. ¿A qué nos referimos con esto? Que debe de guardar una cierta dureza también. Ya hablábamos de la rugosidad, ahora vamos a hablar de la dureza que debe de tener el disco. ¿Para qué? Para que no se desgaste prematuramente, pero tampoco le sea imposible a la pastilla friccionar sobre él de una manera correcta. Decimos nosotros de penetrar al disco, de encajarse en el disco. No sé si entendamos ese término ahí en Bolivia, de encajarse, creo que no, ¿verdad? Encajarse, no, mi estimado Luis, creo que no es un término que usemos normalmente. No, ¿verdad, amigo? ¿Cómo pudiéramos llamarle? El que uno de alguna manera como que sea abrasivo con el otro, podría ser, ¿sí? De esa manera es como se genera el frenado, ¿no? Esa tracción entre ambos cuerpos es a lo que me refiero con este. Si la dureza es muy alta en el disco, es muy duro y obviamente la pastilla no alcanza a hacer esa tracción correcta, ¿sí? No sé cómo llamarle ahí, amigos. Si se te viene a la mente algo, igual te agradecería me apoyaras. Ok, gracias. Estoy pensando. Cuando tenga la palabra te la digo, ¿eh? Gracias. Bueno, este grado G3000, pues obviamente va a garantizar que el rotor tenga la correcta tracción, principalmente con el material de fricción, pero también, como les decía, esto tiene que estar entre los 187 y 241 puntos de dureza Brinell. ¿Qué pasaría si el disco fuese más blando, por llamarlo así, que tenga una menor dureza? ¿Qué va a pasar cuando metamos una pastilla de calidad, una pastilla que está dentro de especificación? Pues es cuando muchas veces llegan y nos reclaman, oye, es que la pastilla se comió al disco, es una muy mala pastilla. Y no necesariamente fue porque la pastilla, sino porque la calidad del rotor que nosotros metimos, que estaba muy económico, que era muy atractivo, donde le ganamos más plata, pues resultó ser que al final, pues al que no le sirvió fue al cliente, ¿no? Y bueno, pues en algunos casos es muy fácil echar la culpa a las pastillas, ¿no? Pero pues no es la realidad. También recordemos, y como les decía en un principio, también los discos, señores, tienen demasiado que ver en todo esto. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa si es más alto? Esta dureza es más alta, bueno, pues es lo que les decía, simplemente la pastilla no va a poder friccionar correctamente, ¿vale? Muy bien, señores. Ahora, otro tema aquí, aprovecho esta lámina. Si leemos que tenemos aquí, carbono. Muy bien, carbono. Si podemos ver, es una concentración alta, ¿no? A diferencia del resto de los compuestos. Es una composición alta. Es por eso que en algunos casos también, muchos o algunos discos llegan a soltar o se llega a ver en los aros mayor cantidad de polvo. Pero ¿quién tiene la culpa normalmente del polvillo? Pues la pastilla, ¿verdad? Decimos que la pastilla está soltando mucho polvillo. Señores, déjenme decirles algo. Por los compuestos que trae el disco, por la oxidación que sufren, es que
También los discos sueltan polvo. Los discos también llegan a soltar polvillo negro o carbono. Entonces, no nada más son las pastillas, señores, también son los discos, ¿vale? Entonces, señores, la recomendación aquí es por eso tener o meter discos de calidad. Ya ahora les voy a seguir comentando un poquito más, pero también los discos sueltan polvillo. Y les voy a decir ahorita, es más, de una vez aprovecho esta parte. Cuando ustedes, y ya se los había comentado, si no mal recuerdo, en conferencias anteriores, en el webinar pasado, los discos, si nosotros los terminamos de maquinar, en teoría, pues quitamos toda la superficie quemada, todo donde friccionó la pastilla. Ya no hay vestigios o ya no hay polvillo de pastilla. Yo les voy a pedir algo, hagan una prueba. Pasen un paño limpio sobre la cara del disco y me dicen de qué color les va a quedar el paño. Va a quedar negro, como si tuviese grafito y pues sí, pues trae carbono. Entonces, señores, también los discos sueltan polvillo. Si estos son de buena calidad o de mala o traen mayor concentración de carbono, pues también van a ensuciar más los discos, ¿sí? Es por eso que en muchas marcas, principalmente como les he venido diciendo, europeos, ¿no? Que traen otra especificación los discos, a diferencia de un americano, ¿no? O de un asiático, pues resulta que sueltan más polvillo también, pero por eso también le ayuda a la pastilla, ¿no? A que trabaje de mejor manera, a que soporte más las altas temperaturas, porque ahora ya sabemos que los materiales son low met, ¿no? Tienen mayor tracción, mayor poder de frenado y por ende, pues pueden generar mayor cantidad de temperatura. Entonces necesitamos algo que contrarreste el desgaste, ¿sí? Esa tribología que existe en frenos y en todos los componentes que están en continua fricción, donde a mayor temperatura, pues mayor desgaste. Entonces, tenemos que contrarrestar esa parte. Bueno, espero haya sido claro aquí. Si no lo fui así, por favor, háganmelo saber. Bueno, dentro de la parte del diseño, señores, hoy tenemos análisis de elementos finitos. Es algo muy interesante porque, bueno, pues esto es mucho de lo que nos ha garantizado en nuestros discos Fritec, no tener ni una sola reclamación en cuanto a lo que es la fabricación, en cuanto a lo que es el funcionamiento, ¿sí? Entonces, sabemos que nuestros discos van a trabajar normalmente que van a trabajar de manera correcta. Ahora, quiero que pongamos atención en esta parte de aquí. La temperatura, para que se den una idea, señores, quiero que vean algo. La temperatura, la parte más caliente del disco siempre va a ser el exterior. Después, la parte un poquito menos caliente, la parte media. Y donde se debe de romper esta temperatura de transferencia, como les decía, es en el filtro térmico. Podemos ver que en este caso, el filtro térmico está haciendo su trabajo. Está disipando toda esta temperatura de aquí, poco a poco la va disipando hacia acá, ¿sí? ¿Cómo lo logra? Bueno, ahorita déjenme, no me adelanto. Ahorita les comento cómo lo logra esa parte, ¿sí? Bueno, algunas pruebas de laboratorio, no sé si ustedes sabían que se les deben de hacer a los discos de frenos, pues obviamente vamos a tener, o algunas de las características que debe de tener un disco, ¿no? Y probadas en laboratorio, pues la de durabilidad, resistencia a la tracción y compresión, la prueba de rayos X para saber que el material no es poroso, no tiene grietas en su microestructura, ¿sí? Lo que puede ocasionar que el disco se fracture a altas temperaturas o altas presiones de trabajo, ¿sí? La conductividad térmica, que era el caso de la imagen que veíamos anteriormente, que realmente el filtro térmico haga su trabajo, que los álabes estén haciendo su trabajo, que la ventilación externa o interna esté haciendo su trabajo, y obviamente pues la parte de la rugosidad, ¿correcto? Para asegurar el correcto asentamiento. ¿Cuál es la diferencia hoy en día, señores, entre discos económicos o de baja especificación contra un disco premium? Bueno, pues ya hablábamos de lo que debe de contener un disco premium. Ahora, pues, ¿qué notarán algunos de ustedes alguna diferencia entre estos discos que están fabricando aquí nuestro amiguito que está en la foto de aquí? ¿Creen que aquí existe un control de calidad o algo que garantice que los discos que estamos instalando están con la tolerancia correcta, con la especificación correcta, con la dureza, con la rugosidad, que cumpla con la G3000, que tenga su microestructura correcta o de acuerdo a la norma? ¿Creen que sea así? Yo lo dudo mucho, ¿saben? Pero bueno, ahí se los dejo de tarea, señores. ¿Sí? Bueno, señores, ya lo habíamos comentado, ¿sí? Aquí vuelvo a recalcar esto.
Balanceo dinámico, señores. No es un indicador de desgaste. Por favor, se lo suplico. No vayan a permitir que la pista se acabe hasta acá. Si nosotros permitiésemos que la pista de aquí llegue hasta este punto y la pista de acá llegue hasta este otro punto, señores, el disco va a tener un desgaste del 500 al 600% de un 100% que debería estar durando. Entonces, eso no es sano y puede ocasionar problemas de que se fracturen y hasta un accidente. Ahí sí ponemos en riesgo lo que es la integridad del vehículo y de las personas. Perdón, señores. Muy bien. Hablando del funcionamiento y la ventilación, tenemos dos tipos de ventilaciones, señores. Ojo, y era lo que les decía, miren, está un corte transversal. Podemos ver que aquí tenemos una ventilación desde el exterior. Quiere decir que el disco no trae un filtro térmico como tal conectado a la copa del disco, entre la copa y la pista, y es por aquí donde entra, jala aire frío y lo expulsa hacia afuera, ¿sí? Lo hace por la parte externa del disco, quiere decir la que va viendo hacia lo que es el aro, hacia la llanta, ¿sí? Y hay otro tipo de ventilación interna, que es la que llega desde la parte interna, se va hacia aquí adentro de los álabes y de igual manera vuelve a salir hacia las partes externas. Estos son los dos tipos de ventilación. Ojo, en algunos de los casos o la mayoría de los casos, cuando nosotros utilizamos discos de baja calidad o de baja especificación, muchas veces otra diferencia, aparte de toda la estructura, es esta ventilación, ¿sí? No sé si les ha pasado, y pasaba mucho principalmente en Voyagers, principalmente en camionetas de la marca Chrysler, al menos acá en México nos pasaba mucho, donde las pastillas calentaban demasiado, pero muchísimo, y no entendían mucha gente el por qué, hasta que nosotros les decimos, es que es el diseño de tus discos, no está conforme equipo original, sino venía sellado. Traía un sello aquí y no traía lo que es la ventilación interna. Entonces no enfriaba el disco y calentaba excesivamente, tenía pérdida de poder de frenado, rechinido, cristalización, desgaste prematuro y también lo que es ¿cómo se llama? Falta de poder de frenado, ¿no? Entonces, eso era un tema muy importante. Entonces, por favor, señores, los discos, por eso debemos de respetar lo que es la configuración, ¿ok? Recordemos que tenemos diferentes tipos, sólidos, ventilados, rotores, nosotros le llamamos rotor sólido, rotor ventilado, tambores sólidos o campanas que ustedes le conocen como campana sólida, campana ventilada, ¿sí? Y también tenemos algo más, tenemos diferentes tipos de álabes. ¿Esto en función de qué, señores? En función de lo que es la aplicación vehicular. Como podemos ver, entre los autos sean más sencillos, pues puede ser un álave recto completamente o puede ser un álave recto cónico. Ajá, esos dos. Y también puede haber otro de lo que es álabes direccionales o álabes curvos, ¿sí? Como el que está aquí. Podemos tener también lo que son álabes del tipo diamante, de algún otro tipo de configuración, y esto va más para unidades de carga. Entonces, señores, la mayoría de los discos de baja especificación, pues casi todos son fabricados así. Entonces, imaginemos que colocamos una configuración de álabes rectos en una unidad que de equipo original trae esta configuración. Y es por eso que después vemos discos excesivamente agrietados, con mucha temperatura, y adivinen quién tiene la culpa normalmente, pues la pastilla, ¿no? Es la que está calentando demasiado. No, señores, es por la configuración de los discos. Esto es súper importante. Ajá. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar. Quiero que pongamos atención. Empezamos del lado izquierdo, lo que se habla como álave recto. Podemos ver que el flujo de aire o de masa de aire que saca caliente tiene un cierto, vamos a llamarlo así, espesor. Vamos a llamarlo aquí. Esto amarillito es el espesor. A la hora que está girando nuestro rotor, esto es lo que está desplazando de aire caliente. Ahora, veamos un radial, veamos un álave cónico, o sea, recto, pero cónico. Podemos ver que esta conicidad nos va a permitir sacar mayor cantidad de flujo o de masa de aire caliente, ¿sí? Tiene mayor disipación de calor. Ahora veamos uno del álave del tipo diamante. Podemos ver que aquí estos diamantes, a pesar de que le dan la estructura
Porque esa es otra de las funciones de los álabes, señores. Los álabes también le dan estructura para que no se fisuren o no se cuarten nuestros discos, ¿sí? Y entonces, este tipo de álabe va a ayudar a que saquemos mayor cantidad de flujo de aire. Y así como esto, pues hay otros tipos, ¿no? Hay, por ejemplo, de este tipo. Hay diferentes configuraciones. Hoy en día la tecnología ha cambiado mucho en este aspecto. Hay unos que son como si fueran olas, ¿no? En esta parte, etcétera. Y hay muchas configuraciones. Y esto nos va a ayudar a disipar principalmente la temperatura, señores. ¿Sale? Y bueno, esto fue parte de lo que veíamos. El funcionamiento del álabe, ¿no? En este caso de este disco, que es una ventilación interna, podemos ver que lo que tiene que hacer, pues obviamente es permitir que el flujo salga hacia el exterior. A la hora que eso está girando, el disco está girando, lo que hace es jalar aire frío desde el interior y mandarlo hacia la parte del exterior. Es por eso que en la imagen termográfica teníamos que la zona de acá arriba, la zona externa, es la más caliente porque por ahí es donde desahoga el calor del disco. Es como si fuera, por poner en términos más coloquiales, es como si fuera el mofle de nuestros autos, ¿no? O nuestro múltiple de escape, ¿no? De que es donde sale la parte más caliente, porque es la salida, ¿vale? Bueno, tenemos como les decía, hay diferentes configuraciones, mire, tipo diamante, hay así como si fueran de puntos, ¿no? Tenemos esta parte de acá, ¿no? Donde, pues, obviamente, si podemos ver a la salida, ¿sí? Tenemos diferentes masas de aire, ¿no? Diferente o cantidad volumétrica de aire, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno de estos, pues, obviamente, pues, como les decía, principalmente utilizados en aplicaciones HD, ¿no? Reducen la turbulencia del aire, aumenta la salida del flujo, ¿sí? Y, bueno, tiene diferentes consideraciones que van a ayudar al funcionamiento de nuestros discos. Ahora bien, tenemos también del tipo ranurado. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿son buenos los discos ranurados? Sí, claro que sí. ¿En qué ayudan? Bueno, los discos ranurados, señores, principalmente nos van a ayudar a que de alguna manera estas funcionen como si fueran navajas, ¿sí? Lo que van a ocasionar es de que van a ir rasurando la superficie de la pastilla. ¿Para qué? Para quitar esa posible cristalización y de esa manera siempre tener un frenado óptimo. Y es por eso que este tipo de aplicaciones se ven principalmente en vehículos de alto rendimiento, donde se pueden llegar a generar muy altas temperaturas de trabajo, lo que pueda estar ocasionando la cristalización del material de fricción, ¿sí? Entonces, en eso nos va a estar ayudando este tipo de maquinados. Ahora bien, a veces existen configuraciones que son así ranurados y aparte, estos de aquí que son pasados, ¿no? Que son barrenos pasados, se conocen como discos hiperventilados. Estos, señores, la realidad de las cosas es de que obviamente son para vehículos de muy alto desempeño. No se recomienda mucho en unidades que son de calle, en unidades que son de ciudad, porque irónicamente en lugar de ayudar nos pueden generar mayor cantidad de problemas. Porque si recordamos nuestro gráfico de cómo se comporta el coeficiente de fricción, recordemos que el coeficiente de fricción hay una cierta temperatura donde se vuelve óptimo. Entonces, si nosotros no alcanzamos esa temperatura, jamás vamos a tener ese frenado óptimo. Y con este tipo de discos, y si andamos en ciudad, pues jamás vamos a alcanzar esa temperatura y siempre vamos a sentir como que nuestro pedal de freno, como que el auto no frena adecuadamente, no frena bien, ¿no? Y es por eso, porque en lugar de ayudar, perjudica. Pero a diferencia de un auto que estuviese trabajando en zonas muy serranas, en zonas donde se alcanzan carreteras donde 5 o 6 frenadas ya traes 300, 350 grados centígrados en unidades pesadas, pues sí nos van a estar ayudando, o en vehículos de competencia. Entonces, sí funciona, sí sirve. También, obviamente, traen una cierta configuración, ¿sí? Traen en la entrada del barreno, traen una cierta caja, ¿no? Traen un cierto como avellanado, lo que va también a hacer una función similar a lo que es el ranurado. Va a ir rasurando, va a ir lijando la pastilla para tener siempre un frenado óptimo.
Una de las recomendaciones y lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces al no encontrar este tipo de discos para una movilidad, para un auto, pues lo que hacemos es perforar en un tornillo de banco, creamos nuestras platillas de perforación y los perforamos nosotros. Señores, no lo hagan, por favor, se los suplico, no lo hagan porque esto puede ocasionar fisuras térmicas, se puede empezar a fracturar el disco, podemos dañar la estructura del disco y entonces ahí es donde puede venir un tema de seguridad. En el caso, por el momento, o hasta ahorita en el tema de Fritec, no manejamos discos hiperventilados. Solamente tenemos una o dos aplicaciones, que es el FR05072, que es para Challenger Charger, que sí lo traemos ranurado, ¿sí? Como viene de equipo original. Recordemos que, al igual que en Fritec, nosotros nos pasamos o... bueno, sí, nuestra fabricación es con base especificaciones de equipo original, ¿sí? Algunas recomendaciones, señores, que no vamos a alcanzar a ver todas, ¿sí? Pero para la siguiente les prometo que sí. Son las primeras. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos o desinstalamos un disco o lo vamos a meter a maquinar? Lo primero, señores, es retirar el óxido. El óxido. Este óxido lo tenemos que quitar principalmente de lo que son el macero, ¿sí? Lo que es la brida del macero, tenemos que retirar todo este óxido, principalmente aquí en esta zona de aquí nosotros le conocemos como diámetro piloto de masa. Digo, de rueda, perdón. Diámetro piloto de rueda. Este diámetro piloto hay que limpiarlo bien para que a la hora que quiera sentar perfectamente bien el disco, ¿sí? En el área del diámetro piloto del disco, pues hagan un correcto asentamiento. Muchas veces lo que pasa, y aquí no me van a dejar mentir, muchas veces cambiamos a discos nuevos o mandamos a maquinar discos y resulta que regresamos y el auto nos dice el conductor que detecta una pequeña vibración en el pedal. Dice, oye, pero pues si son nuevos, ¿no? O si los discos son recién maquinados, entonces algo quedó mal. No, simplemente a veces porque ya no asentó correctamente, no retiramos el óxido y entonces lo que ocasionó o lo que pasó fue de que pues el disco no está asentando bien y está haciendo vibraciones. ¿Correcto? Entonces, por favor, tengamos cuidado con esa parte de limpiar siempre lo que son nuestros maceros o las bridas de los maceros y también la parte interna de nuestros discos. La otra, señores, no menos importante, si los discos son nuevos, señores, como lo podemos ver aquí en imagen, si los discos son nuevos, debemos sí o sí siempre de retirar la película lubricante antioxidante. Todos los discos cuando son nuevos traen una película lubricante antioxidante. Esta película lubricante antioxidante lo que va a asegurar es que nuestros materiales que cuando lleguen a nuestros negocios lleguen perfectamente en buen estado. Recordemos que los discos tienden a oxidarse fácilmente. ¿Por qué? Pues por sus características de fabricación. Entonces, habrá que utilizar un tipo, nosotros acá en México le conocemos como un tipo CarbuClean o limpiador de carburadores, un thinner también, o un limpiador de frenos en spray, como el que está utilizando ahí el técnico en la imagen. Es lo único que quita. Si nosotros aplicamos gasolina, jabón en pasta, jabón en polvo, desengrasantes biodegradables, diésel, peor tantito, no, nada de eso va a quitar esta grasa o esta película lubricante. ¿Qué pasa si no la retiramos correctamente, señores? ¿Sí? Vamos a generar altas temperaturas de trabajo en la pastilla y resulta ser que nosotros instalamos discos y muchas veces nos pasa, nos hablan, mire, fíjese que unas pastillas, los discos eran nuevos y están rechinando o no frenan, ¿no? Es otro tema, no frenan. La pastilla está calentando demasiado al disco y entonces cuando vamos y vemos el disco, pues resulta que tiene una tonalidad como la que vemos de este lado, del lado derecho, ¿sí? Es una tonalidad completamente negra en la zona del filtro térmico, cobrizos, colores azulados, pues esto nos dice que el disco estuvo sometido a muy alta temperatura y en algunos casos, déjenme que se regrese esto, se alcanzan a ver estas marcas de los empaques.
Ahí se alcanza a ver en el disco, aún en lo quemado del disco se alcanza a ver estas marcas de los empaques. Y entonces nosotros le decimos, señor, lo que pasó es que usted instaló discos nuevos, pero no los limpió. Esa grasa lo que hace es tapar el poro de la pastilla obviamente en lugar de frenar correctamente, solo patina, los vapores de la resina no desfogan, ¿no?, de la pastilla, se crea una capa de cristalización y obviamente pues el conductor siente que no para el vehículo, le aplica por tiempos más prolongados y con más fuerza el pedal del freno y resulta ser que pues tenemos este problema y ya los discos hasta se empiezan a torcer, empiezan a lavearse y pueden generar hasta terminar en esta misma problemática. Entonces, señores, por favor, hay que limpiarlos cuando son nuevos. Cuando son maquinados únicamente con agua y jabón, ahí sí no hay problema, ¿sí? Por favor, límpienlos, no se les olvide. Otra recomendación, señores, que les voy a hacer también es marcar los discos. Marquen el disco, la posición del disco contra lo que es la posición del barreno. Esto es muy interesante porque al igual vamos a tener un efecto, en este caso es un disco delantero izquierdo. Aquí lo marcó nuestro técnico, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a asegurar que vamos a colocar el disco en la misma posición aún después del maquinado. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos muchas veces? Al igual que cuando no limpiamos los maceros, es de que llegamos, colocamos el disco, pero el disco muchas veces, como no respetamos los pares de apriete de las tuercas, muchas veces con tanto apriete los llegamos a deformar y sufren un hermanamiento lo que son los discos contra los maceros. Entonces, si no respetamos ese hermanamiento de ambas superficies, de primera instancia, pues lo que va a pasar, señores, por obvias razones, es de que va a parecer como si estuviera torcido y va a tener problemas de vibración en el pedal y vamos a tener problemas de que nos va a llegar una molesta reclamación y un retrabajo, señores. Cuando nada tiene que ver con el maquinador, cuando nada tiene que ver con el mecánico, simplemente por no dañar y respetar la colocación de los discos, ¿sí? Bien, señores. Y bueno, ya nos quedan 5 minutos. La próxima vez les voy a hablar sobre el rectificado, ¿no? Algunas recomendaciones del maquinado. Como les dije, lo que sí, les adelanto, por favor, si los van a maquinar, lávenlos con agua y jabón. Al final podemos dar un ajuste, con una lija fina podemos darle una pasada para matar los filos del rectificado y de esta manera no tener problemas a la hora de la instalación, ¿vale? ¿Qué pasa si no limpiamos los discos cuando están recién maquinados? Lo que va a ocasionar es que todo este polvillo que nosotros vemos aquí en la máquina, en el buril, que se está desprendiendo, obviamente mucho de ello se va a quedar adherido en el metal, porque si vemos aquí el buril es de metal, el disco es de metal, se genera un magnetismo y ese polvillo tan delgadito se queda pegado en las pistas de frenado. Si nosotros no lo quitamos, se nos van a contaminar nuestras pastillas, nuestras áreas, nuestras superficies de contacto y entonces vamos a tener problemas principalmente de rechinido, ¿vale? Entonces, bueno, estas son algunas recomendaciones con los discos y bueno, dejamos 3 minutitos, 4 para lo que son nuestras áreas de preguntas. No sé si Alex tengas por ahí, amigo. Sí, mi estimado, permíteme. Wait a minute. Ok. Aquí dice, si bien la parte interna de los discos no debe calentarse, ¿existe algún tope de calor que puedas recibir? Pues va mucho en función de la aplicación vehicular, obviamente, ¿no? Los discos están diseñados para soportar hasta 500, 600 grados centígrados sin ningún problema, ¿no? O sea, te lo soportan hasta 700 grados, te aguantan. Un disco convencional, ¿sí? De hecho, les platico esto porque nosotros metemos nuestros discos en el dinamómetro de lo que es nuestra planta Fritec y en algunas pruebas, como son pruebas AK Master, como son pruebas ISO, como son pruebas J, pues hay puntos donde se alcanzan 600, 650 grados de temperatura. Entonces, sí lo soportan. Sí, obviamente los discos quedan hechos añicos, ¿no? Después de 4 o 5 pruebas, ¿no? De 24 horas cada prueba, pero bueno, lo soportan. Entonces, obviamente, pues imaginemos, ¿no? Si traemos 650 grados en las pistas, pues cuánto vamos a traer en las copas, ¿no? O en las partes internas. No hay una temperatura realmente.
Obviamente lo que sí es que tenemos que cuidar de que no sea muy alta para que no se dañe y no se diluya la grasa de nuestras CV joints, de nuestras puntas de dirección, y obviamente también pues no dañar lo que son nuestros aros y nuestras llantas, ¿no? Bueno, principalmente las cejas de las llantas. Ok, tenemos otra pregunta. Indican, ¿hay un número determinado de veces que se puede realizar el maquinado en los discos de freno? Esa es muy buena pregunta. Gracias, Alex. ¿Sabes cuál es el tema aquí? Mira, aquí no se trata de ver cuántas veces. Les voy a platicar dos casos. Vamos a contrastar dos casos. Uno, un vehículo europeo. Llámese Volkswagen, vamos a ponerlo así, ¿no? Volkswagen. Si nosotros vemos, o un Audi, o un BMW, ¿sí? Si nosotros vemos el desgaste que generan las pastillas de equipo original en esos autos, señores, déjenme decirles algo. Esas pastillas se acaban el disco, las originales se acaban por completo el disco también original. Si nosotros realmente en esos autos midiéramos el disco antes de llevarlo a maquinar, o en el estricto sentido, tendríamos que reemplazar discos y pastillas. ¿Por qué? Porque la pastilla es muy abrasiva, pero pues obviamente nosotros tuvimos el beneficio de todo ese tiempo de vida de la pastilla, que teníamos muy buena seguridad, muy buen frenado, no teníamos problemas, ¿sí? A diferencia de un auto coreano, un auto asiático, un auto americano que trae instaladas unas pastillas orgánicas, ¿no? Cerámica orgánica, donde el desgaste del disco es nulo por completo, aún siendo una Honda Odyssey, una Honda CR-V, no vas a traer desgaste. Y te puede aguantar 2, 3 rectificadas, tal vez, quiero pensar, ¿no? Pero ¿y en el otro cuántas rectificadas? Ninguna, ya no sirven los discos. ¿Sí me explico? Todo va en función del material de frenos que estemos utilizando, ¿sí? Todo va en función de cuánto desgaste. Por eso es que no es que haya un número de veces, es que debemos de medirlo, ¿sí? Ya les voy a traer en nuestro siguiente webinar, vamos a ver cómo los medimos y todo, y vamos a sacar por ahí una ecuación de cómo saber si los discos están dentro o fuera de especificación. ¿Algo más, Alex? Bueno, tenemos esas preguntas. Ingeniero Adolfo, no sé si usted tiene alguna duda que quisiera tal vez que el ingeniero Quiroz le pueda no, al contrario, aclarar. El que nos comparta ahí, ingeniero, ¿qué le pareció? ¿Es cierto? No, ingeniero Luis, muchas gracias por la capacitación. Hay muchas cosas que realmente ustedes como especialistas las conocen, ¿no? Mucho mejor que nosotros. Estamos trabajando, si bien permanentemente con estos sistemas, no conocemos muy a detalle, ¿no? Estas características especiales que deben tener tanto el material de los discos, así como también el material de las pastillas, ¿no? Y esas diferencias que, si bien tú mencionas, son reales, ¿no? Hemos visto muchos vehículos con discos completamente gastados y pastillas prácticamente nuevas, ¿no? Aún en vehículos que son relativamente nuevos. Entonces claro, ahí justamente se ve lo que tú mencionas, ¿no? El detalle de que algunos materiales algunos elementos son más abrasivos que otros, la dureza es diferente en cada uno de ellos, y mucho depende de las características también de la procedencia, el tipo de vehículo que estamos conduciendo, ¿no? Me pareció muy interesante. Yo por eso mencionaba el hecho de que es importante estas capacitaciones, seguirlas, realizarlas así de manera permanente para que nosotros vayamos conociendo más a detalle estos pequeños problemas que se nos presentan, y a veces, como tú mencionas, desconocemos, ¿no? ¿Por qué calienta una pieza que antes no calentaba? Son pequeños detalles que a veces solo por experiencia se transmite y no por conocimiento, ¿no? Sí, así es, correcto, Inge. Muchas gracias, Inge. Me da gusto escuchar que, viniendo de usted, que le haya sido agradable y haya sido interesante la charla. Lamentamos mucho los problemas técnicos a todos que tuvimos al inicio. Discúlpenme, estoy en una zona complicada donde nuestra red no es muy buena, pero para la próxima semana les prometo decimos en México, nos vamos a poner a mano con ustedes en cuanto al tiempo y al contenido. Sí, y muchas gracias, ingeniero, por
sus comentarios, realmente. Le mando un fuerte abrazo y esperemos la pandemia nos permita saludarnos en breve. Claro que sí. Mi estimado Gracias. Luis, hay una última Alex. pregunta. Adelante, Alex. Espérate, está cargando. Y dice Bien. así, ¿existe una tolerancia de alabeo axial en el disco de freno o se considera como un trabajo anormal? Ok, muy buena pregunta. Bueno, ya es eso lo que se quedó pendiente, pero se las vamos a contestar al amigo. Muy bien. Mira, sí hay una tolerancia máxima. Para que un disco podamos, a la hora que nosotros medimos el alabeo, obviamente utilizando un indicador de carátula, que lo vamos a ver la siguiente intervención, el máximo permisible es de 5 milésimas de pulgada de descentramiento de giro o de alabeo. Más de 5 milésimas de alabeo debemos retirarlo. Aunque, ojo, señores, acuérdense que el alabeo o el descentramiento de giro no nada más es el disco, también puede ser el macero, porque los rodamientos se empiezan a desgastar. Entonces tenemos que hacer una doble verificación. Tenemos que medir el alabeo en los discos, pero también hay que medir el alabeo en el macero, en lo que es la brida del macero. ¿Por qué? Porque muchas veces cambiamos el disco y el problema no se corrige al 100%. ¿Por qué? Porque el problema también lo teníamos en el macero, no era el disco, era el macero. Y entonces es un doble trabajo y es que el cliente no quede satisfecho a la primera con su reparación, ¿no? Digo, el usuario no quede contento con la reparación del mecánico a la primera, que es el deber ser, ¿no? Que es lo que nosotros como técnicos o dueños de un negocio estaríamos buscando, ¿no? El 100% de la satisfacción del cliente. Entonces, si sobrepasa las 6 milésimas, obviamente de pulgada, pues sí, ese disco definitivamente ya no sirve. Y tú se preguntarán, bueno, ¿y por qué? Lo que pasa es que al tener más de 6 milésimas de pulgada, como es demasiado el alabeo que tiene, obviamente el maquinado tendrá que ser muy profundo, lo que por ende lo dejará muy delgado el disco, completamente fuera de especificación, y entonces ya no sirve ese disco. Espero haber sido claro con esa respuesta. Seguro que sí. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Alex. Muy bien, Alex. Bueno, pues yo creo que aquí nos despedimos, Alex. Ingeniero, nuevamente, mil gracias por sus comentarios, mil gracias por su tiempo y nos vemos por acá. Por favor, no nos abandone. Nos vemos en nuestra próxima intervención, ¿sí? Y bueno, señores, ¿qué les parece si entre todos decimos nuestra frase de término? Si les parece bien. Y bueno, nos despedimos con esto, señores. Y recuerden, nosotros somos Experiencia técnica internacional en acción. Internacional en acción. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao, amigos. Adiós. Chao.